Vamos a ver en qué consistió esto del Imperio Romano. El Imperio Romano es el tercer periodo de la historia de Roma, ¿sí? Dijimos que comenzaba a partir del año 27 antes de Cristo, ¿sí? Donde el poder es tomado por una sola persona de manera autocrática, es decir, es el gobierno de uno solo, y el que adquiere el poder es Octavio, ¿sí? En esta etapa, Roma había logrado extender sus fronteras por todo el Mediterráneo, ¿sí? Y todas las provincias, todo este territorio fueron divididos en provincias. Esta etapa de Augusto, que inició Augusto, se va a llamar la Pax, ustedes lo pueden encontrar como la Pax Romana, que significa que es un periodo de alto grado de seguridad, tranquilidad, donde todo el territorio del Imperio Romano se unificó política, económicamente, socialmente y culturalmente. Es decir, hay un periodo, un principio de romanización, donde todos los pueblos que formaban parte del Imperio Romano adquieren costumbres romanas. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver en qué consistió esto de ser emperador. ¿Mm? Octavio se va a convertir en el emperador y va a tener varios títulos. Va a ser César, va a ser emperador, va a ser cónsul vitalicio, gran pontífice. Al ser gran pontífice va a dominar la iglesia y va a respetar las instituciones, es decir, todas las magistraturas, el Senado, los comicios, pero de una forma simbólica, porque el que en realidad tomaba todas las decisiones y todas las decisiones pasaban por él era Octavio, ¿sí? Es la primera vez que en el mundo, ¿sí?, clásico, que se unificó el poder militar, civil y el religioso en una persona, ¿sí? Bien, esto coincide con una etapa de la Pax Romana que va a abarcar los siglos primero y segundo después de Cristo. Como yo les dije, se va a producir un proceso de romanización en todo lo que es el Imperio Romano, esa gran extensión territorial del Imperio Romano. Bueno, no va a existir solamente un emperador, el Imperio Romano va a arrancar en el año 27 con Augusto y va a terminar en el año 475 con Rómulo Augusto, ¿sí? Estamos hablando de año 27 antes de Cristo y termina en el año 476 después de Cristo. Es decir que el imperio es muy amplio, abarca varios siglos y va a estar dividido en dos etapas este imperio. El Alto Imperio, que va a abarcar del siglo I, siglo II y siglo III. Bien, es decir, va a abarcar desde Augusto hasta Diocleciano, ¿sí? El Alto Imperio. Y el Bajo Imperio va a comenzar con Diocleciano en el siglo IV y va a terminar con el último emperador, que es Rómulo Augustulo. En una primera etapa, el cargo de emperador no era hereditario, pero luego, por las costumbres, el emperador que moría solía dejar algún pariente o algún designado para que ocupara su espacio, ¿sí? Entonces ahí tenemos la división temporal de el imperio, que tenemos una etapa de alto imperio y otra de bajo imperio. Continuamos. Bien, todo ese gran extenso territorio que vimos en el primer mapa va a ser dividido en provincias. Va a haber provincias que van a depender de un pretor, que va a ser el que va a estar a cargo del gobierno, de la administración de la justicia y del ejército dentro de las provincias, y va a haber otras provincias que van a ser senatoriales, que van a estar en lugares alejados. Esta muralla que nosotros vemos acá, en esta fotografía, es el muro de Adriano, que es un emperador, marcaba el límite del imperio de Britania. ¿Qué eran estas murallas? Estas murallas eran limes,
los romanos las llamaban limes o límites. Podían ser murallas o límites naturales, como una montaña, un río, un accidente geográfico. Todo era para tener una limitación con respecto a pueblos que no fueran romanos, que los pueblos que no eran romanos eran llamados los bárbaros, ¿sí? ¿Se acuerdan como los griegos que le decían bárbaros a aquellos que no hablaban su lengua griega? Bueno, los romanos van a aplicar la misma terminología para aquellos que no fueran, que no compartieran la lengua latina o romana. Bien, la expansión económica. En esta etapa de Pax Romana hubo, en estos 2 siglos de paz romana, hubo una gran expansión económica porque el imperio llegó a su máximo esplendor y expansión. Entonces, todas esas tierras públicas que adquirían y nuevos territorios le tenían que brindar tributo al rey, y además de esos lugares sacaban materias primas para poder, digamos, fabricar y elaborar distintos elementos que se necesitaban dentro del imperio, ¿sí? El comercio se hacía a través de la vía terrestre. Toda Roma era una característica a nivel arquitectónico que construyeron grandes calzadas para comunicación, y por la vía marítima. Acuérdense que los romanos llamaban al mar Mediterráneo el Mare Nostrum, ¿sí? Y acuñaban monedas. Las monedas llevaban las caras, los rostros de los emperadores, ¿sí? Bien, Roma justamente extraía las materias primas de esas tierras públicas o esas nuevas provincias que había ido incorporando con la expansión territorial. Bueno, justamente, continuamos con el tema de romanización. El proceso de romanización nosotros lo podemos vincular con el proceso de helenización que vimos en el caso cuando Alejandro Magno quiso expandir la cultura griega en Oriente, ¿sí? En todos los territorios conquistados de Oriente. Bueno, aquí los romanos aplicaron el mismo sistema, ¿sí? Para asimilar a los pueblos nuevos conquistados en esa gran expansión territorial, principalmente en la zona de Europa Occidental y en los Balcanes, que es la zona justamente de la antigua Grecia, que nosotros habíamos estudiado. Se decidió allí aplicar el sistema político, instituciones, costumbres, organizaciones sociales y la lengua romana, ¿sí? Formas de vestir, estilos, religiones, costumbres. Es decir, que las formas que existían en la Roma primitiva, digamos, de la península ibérica, se expandieron por todo el territorio de Roma conquistado, ¿sí? Entonces, por eso es que encontramos tanto en una punta como en la otra del Imperio Romano, vamos a encontrar esas típicas calzadas, caminos. Por eso está el típico dicho que todos los caminos conducen a Roma, porque los romanos hicieron muchos caminos, acueductos, puertas, monumentos, anfiteatros, coliseos. También la lengua va a ser algo que se va a expandir, la lengua romana, romance. Después el sistema político, ¿sí? El tema de la organización de las fronteras, las magistraturas, el derecho, escribir las leyes, ¿sí? Son todas cuestiones que hacen a la expansión de la cultura romana y a la asimilación de los distintos pueblos que conformaban el imperio. Bien, ¿qué vamos a ver? Que en un momento determinado esa expansión, esa gran extensión territorial va a llevar a que sea imposible, es como un gigante con pies de barro, sea imposible poder ser controlada, ¿sí? Bien, vamos a ver, entonces, causas económicas de esta crisis. La prosperidad económica romana se había basado en los recursos obtenidos en la conquista. Nosotros habíamos dicho que de las tierras públicas ellos sacaban materias primas y también obtenían tributos. Bien, ¿qué fue lo que ocurrió?
que a partir del siglo segundo, las fronteras del Imperio Romano se estabilizaron y ya no hubo más una guerra de conquista, ¿sí? Sino que eran guerras defensivas, tenían que estar protegiéndose de posibles ataques de otros pueblos que no eran romanos. Entonces, al no hacer guerra de conquista, también se vio disminuida la posibilidad de adquirir nuevos esclavos. Ustedes acuérdense que los esclavos siempre eran producto, eran esclavos de guerra. Entonces también el sistema económico del Imperio Romano estaba basado en la esclavitud. Nunca iba a haber un patricio o un aristócrata trabajando la tierra, sino que el que la trabajaba era el esclavo. Entonces empiezan a faltar manos para trabajar la tierra. El sistema productivo se resiente, ¿sí? Por falta de mano de obra esclava. Y vamos a ver otras, no es una sola causa que produce la crisis, sino que son múltiples. Hay una sumatoria de situaciones que van a provocar la crisis del Imperio Romano a partir del siglo III. Bueno, acá tenemos una imagen que habla de este sistema económico basado en la esclavitud, ¿sí? Donde dice que, bueno, que las guerras de conquista habían terminado, entonces que los sistemas esclavistas, de tener esclavos, las grandes propiedades que tenían esclavos, dejaron de ser rentables. Y entonces muchos propietarios de los esclavos le dieron la libertad, se convirtieron en esclavos libertos, entonces ya no tenían mano de obra para que les trabajaran la tierra, ¿sí? Entonces los mantenían en la tierra, pero en calidad de colonos, ya no podían, digamos, usufructuar su trabajo sin ningún tipo de rentabilidad o pago. Bien, y también mucho de lo que sucedió, como las arcas del Estado estaban bastante vacías, ¿sí? No había recursos, lo que se hizo fue aumentar los impuestos, el imperio lo que hizo fue aumentar los impuestos, y entonces mucha gente de la clase popular urbana huyó de las urbes, de las ciudades, hacia el campo a pedirle protección a los terratenientes, a la gente que tenía grandes expansiones territoriales, que eso va a ser un germen de lo que va a ser en la Edad Media el feudalismo, ¿sí? Bueno, vamos a ver causas políticas. Ya vimos causas económicas y ahora vamos a ver causas políticas. Yo les había comentado que las guerras ya no eran de conquista, sino que eran guerras defensivas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían que estar permanentemente defendiéndose del ataque de otros pueblos, ¿sí? Bueno, a ver, políticamente dice acá, el ejército no se adaptó a la nueva situación e intervino en la vida política. ¿Sí? El ejército, los generales empezaron a intervenir y a instalar y sacar emperadores, ¿sí? Sacándolos mediante una patraña, matándolos, ¿sí? Generando traiciones internas, y eso generó una inestabilidad política permanente en todos los niveles del gobierno y corruptelas, ¿sí? Entre el año 235 y 285, es decir, 50 años, el imperio vivió una etapa de crisis permanente. Entonces, eso sumió al imperio en una debilidad total, ¿sí? Justamente, si había una guerra civil crónica de 50 años, los ejércitos también se van a ver disminuidos, con poco poder digamos, de defensa. ¿Y qué va a pasar? Van a empezar a presionar sobre los límites del Imperio Romano otros pueblos no romanos. Si nosotros vemos acá en este mapa, vamos a ver lo que está marcado con puntitos rojos son las fronteras del Imperio Romano. Esta parte sería el Imperio Romano. Uy, se me movió la pizarra. Esta parte sería el Imperio Romano de Oriente y todo este sector sería el de Occidente. ¿Qué vamos a observar? Que hay distintos pueblos. Los jutos, los sajones, los francos, los vándalos, los visigodos, los ostrogodos, los godos,
todos presionados porque venían siendo empujados desde Oriente por otras tribus bárbaras que eran los hunos, que eran pueblos de origen mongol, ¿sí? Entonces, todo esto va a ir como minando, disminuyendo la potencia del imperio, ¿sí? Continuamos. Bien, fragmentación y caída del Imperio Romano de Occidente. Bueno, entonces, a comienzos del siglo IV se llevaron a cabo una serie de reformas para solucionar esta crisis de falta de poder y de no poder, de falta de poder y falta de incapacidad de dominar esta gran extensión territorial que tenía el imperio, ¿sí? Entonces se va a instaurar un nuevo sistema que va a ser la tetrarquía. Tetrarquía significa gobierno de los cuatro. Va a haber 2 Augustos, uno con poder en Occidente y otro con poder en Oriente. Acá ven el mapa ya dividido del imperio en el Occidente y en el Oriente. El Augusto de Occidente va a nombrar a un César y el de Oriente va a nombrar, el Augusto de Oriente va a nombrar otro César. Es decir, que va a estar dividido el imperio en 4 partes. Bien, este sistema va a funcionar mientras viva el que lo ideó, que fue Diocleciano. Cuando Diocleciano deja el poder, el sistema cae por su propia fuerza, ¿sí? Bien, entonces, estas reformas no pusieron fin a los problemas del imperio. Entonces, otro emperador, Teodosio I, a finales del siglo IV, ¿sí? Específicamente en el año 395 después de Cristo, va a dividir el imperio en 2, en el Imperio Romano de Oriente y en el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente va a tener capital en Roma, ¿sí? Y el emperador va a ser Honorio, y el Imperio Romano de Oriente va a tener capital en Constantinopla, que es la actual Estambul, y su emperador va a ser, el emperador va a ser Arcadio, ¿sí? Los 2 hijos descendientes de Teodosio I. Bien. ¿Qué va a pasar? Si nosotros observamos este mapa, ya vemos el mapa de todo el imperio dividido en los 2 sectores, el sector occidental y el sector oriental, ¿sí? Si pensamos, observamos geográficamente, aparenta mucho más amplio el imperio de Occidente, ¿sí? Bien, y vamos a analizar el mapa que está lleno de flechitas, ¿sí? Y en estas flechitas, ¿a quiénes se ven? Vemos distintos pueblos, ¿sí? Estos pueblos vienen desde Oriente, vienen los hunos al mando de Atila, vienen presionando y es como una luz, una bola de nieve, ¿no? Vienen presionando y van cada vez, una bola de nieve se va agrandando cada vez más y van generando más presión, más presión, más presión, más presión, hasta terminar invadiendo. Entonces, vamos a ver que los que generan la presión principal son los hunos. Bien, y van a penetrar, a ingresar en el imperio romano de Occidente distintos pueblos. Los francos, los suevos, los alanos, los bárbaros, los burgundos, los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los godos, ¿sí? Son un montón de pueblos que van a ir ingresando y asentándose y tomando estas ideas de romanización en la región. En realidad no eran tan bárbaros, tenían otra cultura, pero fueron aculturándose con la romanización. ¿Sí? Bueno, y finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, que se me fue la definición total de lo que quería contarles. Finalmente,
el último emperador romano va a ser Rómulo Augustulo, nombre particular, ¿no? Rómulo Augustulo, cuando accede al poder, era simplemente un niño y, o casualidad, tiene el nombre del primer monarca, que fue Rómulo, y del primer, digamos, príncipe o emperador del imperio, que fue Augusto, ¿sí? Rómulo Augustulo. Parece una gran casualidad. En ese año, directamente, como ya estaba tan en decadencia el imperio romano de Occidente, un pueblo, un rey germánico, tomó el poder y lo quitó, lo depuso del mando al último emperador romano, a Rómulo Augustulo, y es ahí cuando ocurre la caída del Imperio Romano de Occidente, que es lo típico que nosotros vemos en esa bendita línea de tiempo que ya les he explicado, que en el año 476, a causa de las invasiones bárbaras, finaliza la Edad Antigua y va a comenzar un nuevo periodo que es la Edad Media, ¿sí? Ahora igual vamos a ver la liñita esa de tiempo, así queda más claro. Lo que tienen que tener en cuenta es que entonces esta parte del Imperio Romano de Occidente va a desaparecer en el año 476 y va a dar inicio a una nueva edad que es la Edad Media. Termina la Edad Antigua y comienza la Edad Media. Mientras que el Imperio Romano de Oriente va a persistir durante 1000 años más, hasta el año 1453, cuando sufran la invasión de otros pueblos, ¿sí? Que eso ya lo veremos en su momento determinado. Por ahora, nada más. Ahora voy a tratar de buscarles la liñita de tiempo que les digo para que grafiquen esta idea del momento de la caída de las dos partes del imperio, ¿sí? Ir finalizando y darle un cierre a esto que venimos trabajando y que entiendan la continuidad de los procesos históricos. Esta es la típica línea de tiempo que trabajamos en clase y nosotros hemos estudiado que la antigüedad comienza con la aparición del primer documento escrito que permite registrar todos los hechos, sucesos históricos, políticos, económicos, sociales a través de la escritura de la humanidad. Y este periodo va a terminar en el año 476, que es lo que acabamos de ver, con el desmembramiento del Imperio Romano, ¿sí? Con la caída del Imperio Romano de Oriente a causa de las invasiones germanas, ¿sí? El rey germano Odoacro quita del poder a el emperador, el pequeño niño Rómulo Augustulo, y es ahí cuando ocurre la caída del Imperio Romano de Occidente con capital en Roma. Mientras tanto, vamos a ver que el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, persistió durante 1000 años más, que recién va a caer en el año 1453 con las invasiones de los turcos otomanos o los árabes, que generan la caída del Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla. Y es ahí donde inicia la Edad Moderna. Entonces, ¿por qué buscaba hacer un resumen, una síntesis de la última etapa imperial de la civilización romana, como para poder arrancar con la Edad Media? Entonces, sin mentirles, les voy a dejar una serie de preguntitas basadas en este video que les realicé, que pueden sacar la información de los textos
de la pizarra Jamboard, ¿sí? Nada más por ahora, les mando mis saludos y nos vemos el miércoles próximo.